Entonces, lo que yo quería exponer muy brevemente, porque el tiempo es muy limitado y este tema es muy amplio, creo que tiene que ver con un poco la experiencia de Costa Rica en estos 20 años. Costa Rica, y ya me van a poner unas filminas donde viene la lista de los tratados y vamos a hacer algunos comentarios al respecto, y también de cuáles son los 9 casos que históricamente Costa Rica ha enfrentado de este tipo de arbitrajes y cuál es en términos generales el estado de esos casos. Costa Rica empezó un proceso que llaman de integración, de apertura o de integración con la economía mundial, que ha cambiado radicalmente este país en los últimos 30 años. Muchos de ustedes no recuerdan cómo era el país hace 30 años, algunos sí, lamentablemente sí lo recordamos. Pero teníamos una economía hasta principios de los 80 muy cerrada al comercio, salvo el caso del Tratado Común Centroamericano, que era una especie de tratado de libre comercio entre Centroamérica. Las barreras tanto arancelarias como no arancelarias que tenía en vigor Costa Rica en relación con productos, bienes y servicios del resto del mundo eran muy altas. Y teníamos también muchos monopolios estatales que se han venido reduciendo en alguna medida en el país, como todos lo sabemos, en parte debido a estos tratados, ¿verdad? En el año 89, 1989, Costa Rica se adhiere al GATT, al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que es donde se inicia formalmente, digamos, el proceso tal vez de apertura y de integración al comercio mundial. A partir del año 95, hace exactamente 20 años, Costa Rica se incorpora, es cuando se crea en ese momento la Organización Mundial del Comercio, y Costa Rica se incorpora como uno de los miembros fundadores de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que acaba de cumplir 20 años de existencia. Eso igual intensifica un proceso de apertura, de derribar barreras al comercio, y pues también fomenta un proceso que arranca con el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-México, firmado en 1994, hace 20 años, y de ahí en adelante una serie de tratados adicionales que Costa Rica empieza a negociar y a suscribir, básicamente de 2 tipos. Uno son los tratados de libre comercio, que regulan una amplia cantidad de disciplinas comerciales, incluyendo muchos de ellos el tema de inversión, que es lo que nos tiene acá. Y otra gama de estos tratados, como comentaba ahora Fernando, son los tratados, los llamados tratados bilaterales de inversión, ¿verdad? Que son tratados que se establecen generalmente entre 2 países, pero pueden ser regionales también, pueden ser entre varios países, para darles ciertas garantías y seguridades a los inversionistas. Los países acuerdan un tratado para decir, a mí me interesa atraer inversión extranjera, ¿verdad? A mí me interesa que mi país tenga las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera, porque todo país, se supone, necesita mucha inversión extranjera para poder crecer económicamente y mejorar el nivel de vida de su población. Partimos de eso. Entonces, yo quiero promover una serie de condiciones en mi sistema jurídico, en mi sistema regulatorio, que atraigan, que faciliten la atracción de inversión. Entonces, suscribo un tratado con otro país en el cual ambos países nos comprometemos a respetar ciertos principios básicos en relación con los inversionistas extranjeros que vengan a invertir, ¿verdad? Y esos principios básicos, que aquí teníamos otra exposición sobre ese tema, los derechos de fondo que se protegen en estos tratados, pero lamentablemente el colega le surgió inconveniente y a última hora no pudo asistir. Pero básicamente esos principios que estos tratados buscan tutelar, buscan proteger, son el tema de pago justo en caso de expropiación, que si a un inversionista extranjero se le expropia, se le compense a tiempo y con una indemnización justa, y que la expropiación sea por razones de interés público, no por un capricho o una arbitrariedad del gobierno. Ese es uno de los principios que se protege. Otro es uno de los principios básicos del comercio internacional. Es que se copió mal la presentación. No se pudo. No, está bien. ¿Se la puedo copiar un momentito? Pasarla allá. Es que yo creo que nos tomaría más que el resto de mi presentación, que el resto de mi tiempo. Está bien. No, es que esa no es la que tengo. No la tengo. No me preocupe, no me preocupe. Sí. Gracias. Bueno, no vamos a tener las filminas, pero aquí les voy a... En parte es culpa mía, no es culpa de la organización, porque hasta ahora traje las filminas, no las mandé con anticipación.
Entonces, se protege en estos tratados el tema de que si a un inversionista extranjero se le expropia, se le pague y sea conforme a la ley. Se protege un principio que es clásico en el comercio internacional, es de los principios básicos del comercio internacional desde el GATT de 1947, que es la no discriminación. Uno de los principios que protege la normativa del comercio internacional es el que a los productos que vienen del extranjero, o en este caso al inversionista extranjero, no se le trate o se le trate de una manera equivalente, si está en circunstancias similares, igual a cómo se trataría al producto nacional o al inversionista nacional. ¿Verdad? Es el principio de no discriminación. Bueno, estos tratados protegen ese tipo de principio también, de que al inversionista extranjero no se le cierre una planta, no se le cancele un contrato, no se le quite una propiedad por ser extranjero. ¿Verdad? Que uno puede decir, aquí en Costa Rica eso nunca pasa. Bueno, pero hay muchos países en que eso pasa, o ha pasado. ¿Verdad? Y tampoco uno puede decir que aquí nunca ha pasado. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de principio, el derecho de repatriar sus capitales, un inversionista que hace una inversión en un país, que tenga derecho a las utilidades, las ganancias que haga, sacarlas del país. ¿Verdad? Una restricción a este último caso que estoy diciendo metió a Argentina, uno de los países más demandados en el mundo, en el año 2001 con el famoso corralito. Ustedes no sé si recuerdan en un montón de demandas de ese tipo por haber violado ese principio, entre otros. Entonces, ese es el sentido de estos tratados de protección de inversiones. Y ese es el sentido de los capítulos de inversión contenidos en muchos de los tratados de libre comercio que tenemos. Costa Rica tiene en este momento 15 tratados de protección de inversiones vigentes con una gran gama de países. Se los voy a leer rápidamente aquí para que tengan idea. Alemania, España, Francia, Canadá, Chile, República Checa, Argentina, Venezuela, Paraguay, Holanda, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Qatar y la República Popular China. Este último acaba de ser votado en primer debate en la Asamblea Legislativa hace pocos días y está en consulta en la Sala Constitucional. Todos los tratados internacionales en Costa Rica, por disposición de la Ley de Jurisdicción Constitucional, tienen que ir en lo que se llama consulta preceptiva a la Sala Constitucional después de ser votados en primer debate. Entonces, el último de estos tratados, que es nada más y nada menos que con la República Popular China, está en estos momentos en ese proceso. Acaba de ser aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa y había sido firmado en octubre del 2007. O sea, a veces la aprobación legislativa de estos tratados no es tan sencillo. ¿Verdad? Tratados de libre comercio, que es la otra modalidad. Esto que les leí son países con los que tenemos tratados recíprocos de protección de inversiones. Tratados de libre comercio. Bueno, todos se acuerdan del CAFTA, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, primer y único referéndum que hemos tenido en Costa Rica en octubre del 2007. Entró a regir en el 2009. El TLC, que no es Costa Rica, Estados Unidos, es todos los países de Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. Tenemos 14 tratados de libre comercio vigentes, empezando con el de Centroamérica, que fue el primero de los 60s, digamos. Era otra modalidad, más antigua, pero básicamente los propósitos son similares. Y después de ahí arrancamos con el tratado con México, entró a regir en el 95, vea que estamos hablando hace 20 años. Tratado de libre comercio con Chile, 2002, con República Dominicana, 2002, con Canadá, 2002, con la Comunidad del Caribe, lo que se llama el CARICOM, 2005, con Panamá, 2008, el CAFTA, el TLC con Estados Unidos que les mencioné, 2009, el Tratado de Libre Comercio con China, en el 2011, lo que se conoce como la ACO, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que involucra una serie de cuestiones políticas, pero también un tratado comercial. Tenemos con Perú, con Singapur, con la Asociación de Comercio Europea, que incluye a Suiza, Noruega y otros 2 países más. Y el último es el Tratado de Libre Comercio con Colombia, que ya está firmado y aprobado por la Asamblea Legislativa, pendiente de entrar en vigor. Entonces, vean qué gama más amplia de tratados tiene Costa Rica en materia de inversiones y en materia de comercio. Estamos hablando de casi 30 tratados. Y los países cubiertos por ese tratado son mucho más de 30, porque solo el CAFTA, el TLC con Estados Unidos, incluye 7 países firmantes, ¿verdad? Imagínense la ACO, el acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea tiene 28 países miembros, ¿verdad? La Comunidad del Caribe tiene 15 países miembros.
Entonces, la cobertura en cuanto a número de países es mucho más amplia que el número de 29, 30 tratados que tenemos. Creo que Fernando explicó bien el tema del CIADI. Yo no voy a agregarles mucho de eso, creo que quedó muy claro. Es un centro de arbitraje como si fuera el SICA, aquí veo a don Roberto Iglesias, toda una autoridad en la materia. Es un centro de arbitraje como si fuera el SICA, un centro de arbitraje acá, con la particularidad de que está ubicado en Washington y de que conoce solo cierto tipo de disputas, que Fernando lo explicó muy bien, que son disputas entre nacionales de un estado que invierten en otro estado y tienen un conflicto con el gobierno de ese país donde realizaron la inversión, ¿verdad? Ese es el tipo de disputas que conoce el centro de arbitraje, que se conoce como CIADI. La mayoría de estos tratados de libre comercio y de protección de inversiones que Costa Rica tiene vigentes, le dan al inversionista la opción de recurrir a un arbitraje ante el CIADI, o bien algunos dan otras opciones. La más común es un arbitraje que se rija por las reglas de la Comisión de Derecho Mercantil Internacional de Naciones Unidas, que no son una institución como tal, como sí lo es el CIADI, pero sí son un conjunto de reglas arbitrales que las partes utilizan y con base en las cuales proceden, si surge una controversia, a integrar el tribunal arbitral y a partir de ahí el tribunal empieza a operar. Muchas veces el CIADI sirve como centro administrativo de apoyo para arbitrajes regidos por estas reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que se conocen como reglas de UNCITRAL, por las siglas en inglés de este nombre, la comisión que acabo de decir. Entonces, estos tratados, todos estos que mencioné, le dan al inversionista extranjero cubierto por los tratados, al que provenga de los países que tienen un tratado con Costa Rica, la opción, en caso de una disputa con el Estado, por ejemplo, porque se le expropió algo aquí en Costa Rica, a criterio de él ilegítimamente, o porque se firmó un contrato y ese contrato el Estado lo incumplió, ¿verdad? Situaciones de ese tipo, o porque se le discriminó por ser extranjero, se le prohibió incursionar en alguna actividad, mientras a los nacionales en situación equivalente sí se les permite, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, el inversionista que enfrente una situación de esas puede recurrir a los tribunales nacionales, esa sería la opción que todo el mundo tiene. Pero también estos tratados le dan la opción de recurrir o iniciar un proceso arbitral ante uno de estos organismos, normalmente el CIADI, ¿verdad? ¿Es fácil iniciar estos procesos arbitrales? No. Digamos, estos procesos arbitrales difícilmente nos van a mantener a todos los que estamos aquí. Se inician entre 40 y 50 casos en total, ese es el promedio que estuve revisando, por año en todo el mundo, ¿verdad? Por eso son casos complejos que involucran a varios países y que normalmente han sido manejados por firmas internacionales grandes, como las que estos jóvenes que están acá representan y que hacen muy buen trabajo, lo hemos visto en el caso de Costa Rica. Entonces, son casos relativamente limitados. A veces se hace mucho escándalo de que las grandes condenas de estas demandas, pero yo estoy seguro que si uno comparara en todos los países las condenas que sufre el Estado en este tipo de demandas arbitrales internacionales con las que sufre en la jurisdicción contenciosa administrativa interna por, digámoslo así, tortas o incumplimientos contractuales o actos abusivos de parte del Estado, estoy seguro que estas últimas serían montos muchísimo mayores que lo que representa estas demandas. Pero aún así, hay casos que son condenas muy grandes y entonces desatan mucha discusión y además hay una serie de debilidades o de cuestiones en cómo funciona todo el sistema de selección de árbitros, ¿verdad? Transparencia, se critica mucho que hay muchos procesos que son incluso confidenciales, no en el caso de Costa Rica, pero se critica que hay procesos en que no hay suficiente publicidad. Antes no podía participar ningún tercero en un proceso de estos, ahora eso ha venido cambiando. Hay muchos de estos tratados que regulan la participación de organizaciones de la sociedad civil, de interesados que puedan ir, que puedan presentar opiniones y escritos, cuando el gobierno de su país está siendo demandado en un tribunal de estos, ¿verdad? Paradójicamente el CAFTA, el tratado con Estados Unidos que motivó tanta discusión y tanta polémica en el 2007, es uno de los más avanzados, ¿verdad? Si yo lo comparo con casi todos estos otros tratados de protección de inversiones que les mencioné, probablemente el TLC con Estados Unidos tiene muchas más garantías
y mucho más derechos de participación de terceros, etcétera, que muchos de los otros tratados que se habían firmado antes, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo le ha ido a Costa Rica? En estos 5 minutos, ¿cómo le ha ido a Costa Rica? Yo pensaba dedicar una parte de mi exposición a cuál ha sido la jurisprudencia constitucional, que ha dicho la Sala Constitucional cada vez que ha visto en consulta preceptiva estos 29 tratados que mencioné. No obviamente hablar de los 29, pero sí hay unos votos bastante interesantes y es un tema polémico. Como les decía, hay uno que está en este momento en la sala en consulta, que es el de China, que recién se acaba de aprobar en primer debate en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, eso no va a dar tiempo de hacerlo. Voy a mencionarles rápidamente los 9 casos en que Costa Rica se ha visto involucrado. Lástima que las filminas no las tengo porque hubiera sido tal vez más claro para ustedes verlos en pantalla. Hay un caso viejo que fue el que motivó el ingreso de Costa Rica al CIADI en el año 1993, la convención del CIADI que Fernando nos explicó, que establece todas las reglas del arbitraje ante este centro, fue ratificada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el año 93. Costa Rica se adhirió por el caso, no sé si a alguno de ustedes les suena, conocido como Hacienda Santa Elena, una propiedad de extranjeros de Estados Unidos en Guanacaste, que fue expropiada en el año 78, imagínense, en el año 78, por un valor X, que creo que en ese momento era de $2 millones. El inversionista estuvo insatisfecho con el monto que le pretendían pagar, ¿verdad? No disputaba la expropiación, al fin y al cabo ese es un derecho que los estados tienen en casi todo el mundo, pero disputaba el precio. Siguieron peleando en los tribunales de acá por años y nunca se pusieron de acuerdo. Finalmente se empezaron a venir una serie de presiones diplomáticas, que es lo que mencionaba Fernando, contra Costa Rica de los Estados Unidos, para arreglarle la situación a ese inversionista, ¿verdad? Y bueno, parte de eso fue al final el acuerdo de que Costa Rica se adhería al CIADI y que la controversia se iba a resolver con base en un arbitraje de estos. En este caso no había un tratado que obligara a Costa Rica a aceptar ese arbitraje del inversionista, sino que fue un consentimiento específico en ese caso, ¿verdad? El asunto se fue al arbitraje del CIADI y se resolvió en el año 2000 con una condena de el Tribunal Arbitral en el caso Santa Elena, que es todo un precedente incluso en algunos temas de jurisprudencia de arbitrajes de inversionista Estado por ciertas partes de su contenido que no da tiempo aquí de comentar, pero al final el Tribunal Arbitral en el año 2000, 22 años después del decreto de expropiación, que había sido en el 78, determinó o concluyó que el valor era el doble de los $2 millones, que eran 4, ¿verdad? Pero había pasado tanto tiempo en todas las diferendos y todo que al final la condena fue de $16 millones, en su mayor parte por intereses de todo el atraso, ¿verdad? Pero bueno, eso generó el primer caso de Costa Rica. Después de ahí, ya a partir del año 2000, Costa Rica empieza a enfrentar algunos casos de demandas de inversionistas al amparo ya dentro del marco de algunos de estos 29 tratados que les he comentado, ¿verdad? Y muy rápidamente, me quedan un par de minutos, muy rápidamente, han sido 8 casos. Tenemos un caso al amparo del tratado con Canadá, presentado en el año 2007, grupo de inversionistas estafados por una financiera irregular, no sé si recuerdan, hermanos Villalobos, mucho inversionista extranjero fue perjudicado, van a un arbitraje de estos diciendo el gobierno de Costa Rica fue negligente en la supervisión de esta operación. Al final Costa Rica gana el caso en jurisdicción. El tribunal concluye que la inversión que habían hecho esos inversionistas no se había hecho de conformidad con las leyes de Costa Rica. Porque estos tratados, tengámoslo claro, no protegen cualquier inversión, no protegen inversiones ilícitas, protegen inversiones hechas de acuerdo con la legislación nacional. Entonces, el primer caso, Costa Rica le fue muy bien, lo ganó totalmente. Después vino un caso de expropiación con base en el tratado con Alemania, presentado en el 2008, con inversionistas dueños de propiedades en la Playa Grande, la de las Tortugas, en Guanacaste. Habían sido expropiados de hecho, habían sido privados de sus derechos de propiedad desde hace mucho tiempo por todo el tema del Parque Nacional y todo eso que tal vez algunos de ustedes conocen. Ellos sí obtuvieron una indemnización, reclamaban 20 y pico millones de dólares, al final obtuvieron 4, de manera que a Costa Rica no le fue tan mal. Y un tercer caso, también basado en el tratado con Canadá,
en el 2008 fue por una invasión de precaristas a la propiedad de un inversionista canadiense en la zona de San Carlos. Al final Costa Rica ganó el caso por desistimiento, por deserción. Incluso Costa Rica logró en ese caso una cosa interesante que es poco usual, que fue una condena en costas en contra de los demandados. Después de ahí, los casos que les voy a mencionar están pendientes. No ha habido una decisión final. Están en distintos momentos del procedimiento. Uno es el de supervisión y control, RITEVE, la casa matriz, por diferendos en cuanto al contrato relativo, al contrato de concesión relativo a la revisión técnica vehicular. Ese está próximo a salir el laudo de ese caso. Ese está basado en el Tratado de Protección de Inversiones Costa Rica-España. Después está el de Serving Investment y otros contra Costa Rica, iniciado en el 2013 con base en el Tratado Costa Rica-Suiza. Esas son las compañías dueñas, indirectamente, pero dueñas de las compañías gaseras de Costa Rica, las compañías de gas. Y tienen algunos diferendos por ciertos temas de tarifas con el gobierno de Costa Rica. Ese caso está ahí en trámite. Tenemos el caso número 7, que es otro grupo de inversionistas propietarios en Playa Grande, Guanacaste, reclamando que se les privó de su propiedad por la creación del Parque Nacional para proteger a las tortugas y pidiendo una indemnización por expropiación, ¿verdad? En este caso, al amparo del CAFTA. Es el primer caso de arbitraje que se presenta al amparo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este caso se inició en el 2013, es reciente, está para un laudo próximamente. Después está un caso de David Haven y otros contra Costa Rica, también bajo el CAFTA, el Tratado Estados Unidos-Centroamérica, iniciado el año pasado, es bastante reciente, por el cierre y la revocación de los permisos ambientales de un proyecto de desarrollo turístico en la zona de Esterillo de Punta Arenas. Este caso también está en una etapa muy inicial. Y finalmente el caso número 9 es este famoso que nos habían algunos anunciado demandas por miles de millones de dólares contra Costa Rica y que al final, bueno, ya públicamente ha trascendido, es una demanda de alrededor de 90 millones de dólares que está en su etapa muy inicial, que es de Infinito Gold, la casa matriz de la minera Cruzitas, por la cancelación del proyecto ese de minería, que es un caso muy reciente que está en su etapa apenas inicial. En resumen, me extendí unos minutos, pero en resumen, a Costa Rica no le ha ido mal con estas demandas. De los 9 casos que hay, vean que los 2 en que ha sido condenada han sido por temas estrictamente de expropiación, por un desacuerdo en cuanto al valor de la propiedad, tanto el caso Santa Elena como el caso Baulas en Guanacaste. Hasta ahora Costa Rica no ha sido condenada en ninguno de estos casos por otro tipo de violaciones a los tratados como no discriminación, como trato arbitrario, como incumplimiento del debido proceso, etc. Entonces, relativamente nos ha ido bien. Ahora, hay toda una serie de críticas aquí, cuestionamientos, están en boga ahora que Estados Unidos acaba de terminar de negociar lo que se llama el TPP, el Acuerdo Comercial Transpacífico con Japón y 10 países más, que incluyen algunos países de América Latina. Se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea lo que se conoce como el TTIP, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Europa, que se prevé un cierre de negociación posible para el año entrante. Entonces, este tema de los arbitrajes de inversionista-Estado ha sido uno de los temas polémicos en esas negociaciones, de esos mega acuerdos, ¿verdad? Que ahí ya nosotros somos insignificantes a la par de esos tratados de tanto alcance a nivel mundial. Pero este ha sido uno de los temas de discusión, así es que vamos a estar viendo noticias probablemente. Los textos del TPP, la versión grande del acuerdo, lo que aquí se llama la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Que es la versión ya más grande a nivel mundial. Los textos negociados no han circulado todavía, pero se espera que lo hagan pronto y ahí vamos a poder ver qué ajustes, si es que los hay, negociaron los países en cuanto a las reglas de este tipo de arbitrajes. ¿Okay? Ese es un resumen apretadísimo. Cada uno de estos temas da para mucho más, pero espero haberles dado una pincelada muy general y de nuevo agradezco a los organizadores y a mis excelentes colegas aquí.